¿Alguna vez te has preguntado por qué suceden cosas malas a la gente buena? ¿Por qué Dios, en su infinita bondad, permite el sufrimiento? A menudo, en medio de la prueba, es difícil ver más allá del dolor. Pero a veces, las pruebas más duras son en realidad bendiciones disfrazadas, actos de protección que solo el tiempo nos permite comprender. Antes de sumergirnos en esta historia que podría cambiar tu perspectiva, si encuentras valor y consuelo en estos relatos, te invito a que nos apoyes con un me gusta y te suscribas a nuestro canal. Cada vez que lo haces, nos ayudas a llevar más mensajes de esperanza a quienes los necesitan. Que la bendición de Dios te acompañe mientras escuchas. Hace muchos años, en un país lejano, donde las estaciones marcaban el ritmo de la vida y el trabajo del campo era el pulso de cada amanecer, vivía un campesino llamado Don Pedro. Tenía una pequeña finca cerca de un pueblo tranquilo, rodeada de caminos de tierra y campos dorados por el sol. Su hogar no era grande, ni su vida estaba llena de lujos, pero se consideraba un hombre bendecido. Don Pedro no era rico en oro, pero poseía algo mucho más valioso, una fe inquebrantable en el propósito divino. Creía firmemente que todo lo que sucede en la vida, sea bueno o malo, es permitido por Dios con un propósito que, a veces, la mente humana no puede comprender. Había pasado por pérdidas y momentos difíciles, como todo ser humano, pero nunca permitió que la amargura anidara en su corazón. Cada mañana, al mirar sus campos, solía decir con serenidad, Dios da, Dios quita, y Él siempre sabe por qué lo hace. La familia de Don Pedro era pequeña, solo él y su hijo, Tiago, un joven fuerte, trabajador y lleno de sueños. Pero en aquella finca también vivían dos seres muy especiales que se habían convertido en parte de la familia, dos magníficos caballos llamados Trueno y Brisa. Trueno era un imponente corcel de pelaje negro brillante y mirada firme. Su fuerza parecía inagotable, y cuando galopaba por los campos, su figura se confundía con la sombra del sol naciente. A su lado estaba Brisa, una yegua de color blanco como la espuma, de carácter sereno y mirada dulce. Si Trueno representaba la fuerza, Brisa simbolizaba la calma. Juntos, eran el motor de aquella humilde familia. Con su lealtad, ayudaban a arar la tierra, a transportar la cosecha y a llevar al pueblo los productos que vendían. Eran mucho más que animales, eran compañeros de vida, un regalo de Dios que no tenía precio. Un día, en el mercado del pueblo, un rico hacendado, impresionado por la belleza y la fuerza de los animales, se acercó a Don Pedro. ¡Qué magníficos ejemplares!, exclamó. Amigo, te los compro. Pagaré una fortuna por ellos. Con ese dinero, podrías vivir sin preocupaciones el resto de tu vida. Todos en el mercado guardaron silencio, esperando la respuesta del campesino. Pero don Pedro, con una sonrisa serena, acarició a sus caballos y respondió con voz tranquila, le agradezco su oferta, señor, pero estos animales no están en venta. Son parte de mi vida y de la de mi hijo. No hay dinero que pueda pagar lo que significan para nosotros. El hacendado se fue confundido, y algunos en la multitud se burlaron. Viejo tonto, gritó uno. Con ese dinero podrías comprar muchos animales más. Don Pedro simplemente los miró con calma y dijo, quizás tengan razón, pero yo no cambio la paz de mi alma por el brillo del dinero. Todo lo que tengo me ha sido dado por Dios, y si un día Él decide quitarlo, sé que también será por un propósito. Esa misma tarde, mientras regresaban a casa, la tragedia golpeó. Brisa tropezó en un hoyo oculto en el camino y cayó con un gemido de dolor. Una de sus patas delanteras se había fracturado. Tiago corrió hacia ella, con el corazón encogido. Padre, Brisa se ha lastimado. ¿Qué vamos a hacer? Sin ella, no podremos trabajar. Don Pedro se arrodilló junto a la yegua, con su calma habitual.
Hijo, no te angusties. Si esto ha sucedido, es porque Dios así lo ha permitido. A veces, los golpes más duros son los que traen las mayores lecciones. Los mismos campesinos que se habían burlado de él en el mercado pasaron por allí y, al ver la escena, rieron. ¿Dónde está ahora tu propósito divino, don Pedro? Rechazaste una fortuna y ahora la vida te castiga. ¡Qué necio! Don Pedro levantó la vista y, sin rastro de ira, respondió, algún día entenderán que no todo lo que parece una desgracia, lo es. A veces, Dios nos quita algo solo para mostrarnos algo más grande. Los días que siguieron fueron difíciles. Con Brisa herida en el establo, todo el peso del trabajo recayó sobre Trueno. El noble caballo se esforzó sin descanso, arando la tierra y transportando las cargas, como si entendiera que debía trabajar por los dos. Pero el esfuerzo fue demasiado. Una mañana, Trueno no pudo levantarse. Una fiebre ardiente consumía su cuerpo. Ahora sí, el mundo de Tiago se vino abajo. Padre, exclamó con lágrimas en los ojos. Primero Brisa, ahora Trueno. Todo se está desmoronando. ¿Dónde está ese propósito del que tanto hablas? Don Pedro lo miró con compasión. Hijo, la fe no se mide cuando todo va bien, sino cuando todo parece derrumbarse. A veces, Dios nos quita algo para enseñarnos que lo que verdaderamente importa no es lo que perdemos, sino lo que aprendemos en el proceso. Confía. Aún no vemos el final de la historia. Pero las pruebas no habían terminado. Una mañana, mientras cortaban leña en el monte, el hacha de don Pedro resbaló y se clavó profundamente en su propio pie. El dolor fue inmenso y cayó al suelo. Tiago gritó, sintiendo una mezcla de rabia e impotencia. Basta, Dios. ¿Por qué nos pasa esto? Dime qué sentido tiene esto, Padre. Don Pedro, pálido por el dolor, apretó los dientes y con voz débil, pero firme, le dijo, no llames malo a lo que aún no ha terminado, hijo. A veces, cuando todo parece romperse, es porque Dios está construyendo algo nuevo. El dolor no siempre llega para destruirnos, a veces, llega para despertarnos. Con el padre herido, la yegua coja y el caballo enfermo, la pequeña familia parecía haber llegado a su límite. Para Tiago, todo era una cadena de desgracias sin sentido. Pero entonces, el destino mostró su verdadera cara. El gobierno del país anunció un gran proyecto para construir vías de ferrocarril a través de las montañas. La orden fue clara, todos los hombres jóvenes y todos los caballos fuertes de la región debían ser reclutados para el peligroso trabajo. Era obligatorio. Los hombres del gobierno llegaron a la humilde finca. Vieron a Tiago, joven y fuerte. Joven, por orden del gobierno, deberás acompañarnos. También llevaremos tus caballos. El miedo heló la sangre de Tiago. Pero en ese instante, don Pedro salió de la casa, apoyado en su bastón, con el pie vendado. Los oficiales lo vieron a él, un anciano herido e incapaz de valerse por sí mismo. Luego miraron a los establos y vieron a Brisa, que apenas podía caminar, y a Trueno, todavía débil por la enfermedad. Uno de los oficiales, tras un momento de silencio, sentenció, déjenlos. No nos sirven para el trabajo. El viejo está herido y los animales, inservibles. Si nos llevamos al joven, su padre morirá solo. Y se marcharon. Tiago observó, con el corazón en un puño, cómo se llevaban a todos los jóvenes del pueblo, a sus amigos, a los mismos que se habían burlado de su familia. Vio cómo se llevaban a los caballos más fuertes, aquellos de los que sus dueños se jactaban. Las madres lloraban mientras sus hijos desaparecían en una nube de polvo. Pasaron los meses. Don Pedro sanó, y poco a poco, Trueno y Brisa recuperaron sus fuerzas.
La granja, que parecía envuelta en desgracia, volvió a respirar esperanza. Un día, llegó una noticia que sacudió toda la región. Un túnel en la zona de construcción se había derrumbado. Decenas de jóvenes habían muerto sepultados. Muchos de los caballos también perecieron, agotados por el trabajo brutal. El pueblo se cubrió con un manto de luto. Fue entonces cuando los vecinos que antes se habían burlado de don Pedro se acercaron a su finca, con la mirada baja y el corazón arrepentido. Don Pedro, dijo uno con voz temblorosa, usted y su hijo son muy afortunados. Ahora entendemos todo lo que les pasó. Tenía un propósito. Fuimos ciegos. Perdimos a nuestros hijos y a nuestros animales. Dios verdaderamente lo ama a usted. Don Pedro los miró con serenidad. No somos afortunados, amigos. Simplemente, aprendimos a confiar cuando no entendíamos. A veces, la vida parece quitarnos algo, pero en realidad, nos está protegiendo. En ese momento, Tiago, con los ojos llenos de lágrimas, lo comprendió todo. La pata rota de Brisa, la enfermedad de Trueno, incluso el accidente de su padre. Cada evento que él había llamado maldición había sido, en realidad, un eslabón en una cadena milagrosa de salvación. Eran bendiciones disfrazadas. Padre, dijo con la voz entrecortada, ahora lo entiendo. Si Dios no hubiera permitido todo eso, me habrían llevado con los demás, y yo habría muerto. Te habrías quedado solo, y nuestros animales habrían perecido. Don Pedro lo abrazó con fuerza. Así es, hijo mío, susurró. A veces, Dios nos quiebra solo para apartarnos del camino que lleva al abismo. Lo que parece una desgracia, a menudo es su forma de protegernos. Lo que hoy duele, mañana te salva la vida. Desde ese día, Tiago nunca más volvió a llamar mala suerte a lo que no comprendía. Aprendió que detrás de cada pérdida puede esconderse una bendición, y que la fe de su padre no era ingenuidad, sino una profunda sabiduría nacida del dolor y la esperanza. Y así, mientras el sol se ocultaba tras las montañas, don Pedro, su hijo y sus 2 fieles caballos siguieron trabajando la tierra, con el corazón lleno de una gratitud silenciosa, sabiendo que todo, absolutamente todo, tiene un propósito divino. Si esta historia ha tocado tu corazón, compártela para que su mensaje de fe y esperanza pueda llegar a otros. Suscríbete para recibir más relatos que alimentan el alma. Y recuerda siempre, incluso en la noche más oscura, confía en el plan que no puedes ver. Que la paz y la certeza en el propósito de Dios llenen tus días.